Las luces fluorescentes zumbaban sobre mí como avispas furiosas. Su resplandor blanco y áspero hacía que todo en la tienda de conveniencia pareciera descolorido y sin vida. Mis manos temblaban mientras reponía la estantería inferior con bebidas energéticas. Mi vientre hinchado presionaba contra mis muslos al agacharme. Con 8 meses de embarazo, aquí estaba, trabajando en el turno de la madrugada porque el alquiler no se pagaba solo y mi dignidad había empacado sus maletas y se había ido hacía mucho tiempo. El timbre electrónico de la puerta cantó su melodía artificial cuando otro cliente entró. No levanté la vista. Había aprendido hacía meses que hacer contacto visual solo invitaba a preguntas que no podía responder. Lástima que no quería, o peor aún, el reconocimiento de alguien que me recordara de antes. Antes de Marco, antes del embarazo, antes de que mi vida se convirtiera en este ciclo interminable de agotamiento y miedo. Disculpe, la voz atravesó el aire viciado de la tienda como una cuchilla a través de la seda. Suave, controlada, peligrosa de una manera que no podía identificar. Mi columna se puso rígida involuntariamente, una parte primitiva de mi cerebro registrando una amenaza incluso antes de que me diera la vuelta. Levanté la vista lentamente, mis rodillas protestando mientras luchaba por ponerme de pie. Lo primero que vi fueron los zapatos, costosos de cuero italiano, pulidos hasta brillar como un espejo, completamente fuera de lugar en esta parte sucia del centro a las 2 de la madrugada. Mi mirada se movió hacia arriba, pasando unos pantalones de vestir de carbón que probablemente costaban más que 3 meses de mi alquiler, pasando una camisa negra que le quedaba como si hubiera sido hecha a medida para sus medidas exactas. Luego vi su rostro. No podía tener más de 30 años, con pómulos afilados que proyectaban sombras sobre su piel aceitunada y cabello oscuro peinado hacia atrás de su frente con un estilo que sugería tanto dinero como una completa indiferencia a las tendencias. Pero fueron sus ojos los que me robaron el aliento, oscuros como la medianoche, evaluándome con una intensidad que me hizo sentir simultáneamente expuesta y vista. Realmente vista, tal vez por primera vez en meses. Detrás de él, cerca de la puerta, se encontraba un hombre fornido como una pared de concreto, con un auricular y una expresión en blanco que gritaba seguridad. No era un amigo, no era un compañero casual, era un guardaespaldas. Los cigarrillos, dijo el hombre frente a mí, su acento apenas perceptible, pero lo suficientemente presente como para sugerir que no había nacido en este país. Están detrás del mostrador. Claro, mi voz salió más pequeña de lo que pretendía, y me odié por ello. Había pasado todo mi embarazo aprendiendo a hacerme invisible, a ocupar menos espacio, a disculparme por existir. Se los traigo de inmediato. Mientras me movía detrás del mostrador, sentí su mirada siguiéndome. No era una mirada lasciva. Esta no era la atención vulgar a la que me había acostumbrado de clientes nocturnos que pensaban que una mujer embarazada trabajando sola era un blanco fácil para comentarios y miradas indiscretas. Esto era diferente, calculado, como si estuviera resolviendo una ecuación que me incluía como una de las variables. Mis dedos torpes con el expositor de cigarrillos, y maldije en silencio. El bebé pateó fuerte justo contra mis costillas, haciéndome jadear. ¿Está usted bien? Su voz se había acercado. Ahora estaba parado directamente frente a mí, al otro lado del mostrador, y podía oler su colonia, algo caro con notas de bergamota y cedro, un aroma que pertenecía a penthouses y clubes privados, no a una tienda que vendía hot dogs de un día y billetes de lotería. Bien, mentí, finalmente recuperando la cajetilla de cigarrillos. Solo que al bebé no le gustan las noches. ¿Trabaja usted sola aquí? No tomó los cigarrillos que le ofrecí. En cambio, continuó estudiándome con esos ojos oscuros y penetrantes. A estas horas, alguien tiene que hacerlo. Puse la cajetilla en el mostrador, creando una barrera entre nosotros. ¿Será todo? Sin seguridad, sin cámaras que funcionen, echó un vistazo alrededor de la tienda con una evaluación profesional que hizo sonar las alarmas en mi cabeza. ¿Se da cuenta de lo peligroso que es esto? No fue una pregunta. Puedo cuidarme sola. Incluso mientras lo decía,
Sabía lo absurdo que sonaba. Tenía 8 meses de embarazo, estaba sola, trabajaba por el salario mínimo en la peor parte de la ciudad. No podía cuidar de nada. Algo cambió en su expresión. No lástima, pero cerca. ¿Cuándo es su fecha de parto? En 3 semanas. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Nunca hablaba del embarazo con los clientes, nunca. Pero algo en su franqueza, su completa falta de juicio, me soltó la lengua. Mire, ¿quiere los cigarrillos o no? Porque tengo inventario que terminar antes de que termine mi turno. Usted no debería estar haciendo inventario. No en su estado. Sacó una cartera, de cuero negro, gruesa con lo que parecían cientos de pesos. ¿Quién es el padre? La pregunta me golpeó como un golpe físico. Mis manos se movieron instintivamente a mi vientre, protectoras, aunque el padre del bebé había dejado de ser digno de protección en el momento en que se había reído en mi cara y me había dicho que me encargara o lo afrontara sola. Eso no es asunto suyo. Mi voz salió más cortante de lo que pretendía, pero no me disculpé. Algunas heridas eran demasiado recientes, demasiado crudas, incluso para extraños misteriosos con colonias caras y ojos vigilantes. Marco Sánchez, dijo el nombre como si lo estuviera leyendo de una lista. Casual, pero preciso. Gestor de fondos de cobertura, comprometido con la hija del senador Morales desde hace 6 meses. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. ¿Cómo lo sabía? No se lo había dicho a nadie, ni al gerente que me contrató, ni al otro trabajador del turno de noche que a veces cubría mis descansos. A nadie. Marco me había dejado claro que si causaba problemas, si intentaba reclamarle algo o dañar su reputación, me arrepentiría y le había creído, porque los hombres como Marco siempre cumplían sus promesas cuando se trataba de destrucción. ¿Cómo? No pude terminar la frase. Mi corazón golpeaba contra mis costillas y el bebé pateó de nuevo, sintiendo mi angustia. Me encargo de saber las cosas. Colocó 3 billetes de 100 pesos en el mostrador, mucho más de lo que costaban los cigarrillos, especialmente cuando esas cosas suceden en mi ciudad. Su ciudad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de implicaciones que no quería examinar demasiado de cerca. No quiero su dinero. Empujé los billetes hacia él con dedos temblorosos. Solo pague los cigarrillos y váyase. El dinero no es caridad. No tocó los billetes. No se movió en absoluto. Considérenlo un pago por información. No tengo ninguna información que vender. Usted lleva al hijo de Marco Sánchez. Él se niega a reconocerlo. Se niega a firmar el certificado de nacimiento. Se niega a cualquier apoyo financiero. Su voz se mantuvo nivelada, pero algo frío se deslizó en esos ojos oscuros. Esa es información que me parece interesante. El terror y la confusión lucharon en mi pecho. ¿Por qué? ¿Qué quiere de mí? Nada. La palabra debería haber sido tranquilizadora, pero la forma en que la dijo, suave, casi amable, solo me asustó más. Pero quiero algo de él. Antes de que pudiera responder, el timbre electrónico sonó. 2 hombres entraron, sus movimientos demasiado sincronizados, demasiado decididos. No estaban allí para comprar leche y pan. Mi mano se movió instintivamente hacia el botón de pánico debajo del mostrador, pero el hombre frente a mí me atrapó la muñeca. Su agarre era firme, pero no doloroso. Su piel cálida contra la mía. No. Su voz bajó a apenas un susurro. Están conmigo. Los 2 hombres le asintieron, un gesto de respeto que lindaba con la deferencia. Luego tomaron posiciones cerca de la entrada y en el pasillo trasero, vigilando, observando. ¿Qué es esto? Mi voz se quebró. ¿Qué está pasando? Está a punto de entrar en labor de parto. Me soltó la muñeca y señaló el suelo junto al mostrador, donde se había formado un pequeño charco. Miré hacia abajo con incredulidad. Mi fuente se había roto. Durante nuestra conversación, mientras yo había estado demasiado aterrorizada y confundida para darme cuenta, mi cuerpo había decidido que era el momento. La primera contracción golpeó entonces, robándome el aliento y doblando mis rodillas.
Unas manos fuertes me atraparon antes de que cayera. Se había movido alrededor del mostrador más rápido de lo que parecía posible, y ahora me sostenía erguida, su rostro lo suficientemente cerca como para que pudiera ver motas doradas en sus ojos oscuros. El hospital está a 12 minutos, dijo ya moviéndose, apoyando mi peso como si fuera de cristal. Mi coche está afuera, viene conmigo. Ni siquiera sé su nombre. Fue una estupidez decir eso dadas las circunstancias, pero mi cerebro no podía procesar lo que estaba pasando. Hombres extraños, fuente rota, 3 semanas antes de tiempo. Así no era como se suponía que iba a pasar. Dante, me guío hacia la puerta donde el guardaespaldas ya había detenido una camioneta negra con cristales polarizados. Dante Castillo, y usted es Elena Ramírez, 26 años, ex estudiante de posgrado en la universidad. Abandonó hace 8 meses cuando Marcos Sánchez decidió que sus ambiciones políticas eran más importantes que asumir la responsabilidad de sus acciones. Otra contracción me atrapó, y me habría caído si Dante no me hubiera estado sosteniendo. A través del dolor, a través del miedo, un pensamiento se cristalizó con perfecta claridad. Este hombre sabía todo sobre mí, todo. Y yo no sabía nada de él, excepto que se movía por el mundo con guardaespaldas y coches caros, que la gente le defería, que había llamado a esta su ciudad. Espere, intenté resistir, intenté pensar, pero mi cuerpo tenía otras prioridades ahora. El dolor aumentaba, se intensificaba, y no podía hacer esto sola. No otra vez. Había estado sola durante 8 meses, preparándome para dar a luz sola, para criar a este bebé sola, y estaba tan cansada de estar sola. La tengo. La voz de Dante era firme, segura, mientras me ayudaba a subir a la camioneta. Los asientos de cuero eran suaves, el interior impecable. Música clásica sonaba suavemente desde altavoces ocultos. Ya no estás sola, Elena. Se lo prometo. La puerta se cerró con un sonido final y pesado. A través del cristal tintado, observé cómo la tienda de conveniencia retrocedía. Esa prisión fluorescente donde había pasado meses escondiéndome de mi propia vida. El guardaespaldas condujo con suave eficiencia, y Dante se sentó a mi lado, su mano cubriendo la mía mientras otra contracción crecía y alcanzaba su punto máximo. ¿Por qué está haciendo esto? Jadeé entre respiraciones. No me conoce. No me debe nada. Su pulgar trazó círculos en el dorso de mi mano, un gesto tan inesperadamente suave que las lágrimas me picaron los ojos. Marcos Sánchez me robó algo una vez. Algo irreemplazable. Su mandíbula se tensó. Tomó sin permiso, destruyó sin conciencia y no enfrentó consecuencias. He estado esperando el momento adecuado para enseñarle sobre las consecuencias. Las implicaciones de sus palabras se posaron sobre mí como agua helada. No, no puede usar a mi bebé como venganza. No. Se volvió para mirarme por completo, y la intensidad de su mirada me robó el poco aliento que me quedaba. Pero puedo asegurarme de que entienda lo que desechó, lo que rechazó. Puedo asegurarme de que usted y su hija nunca carezcan de nada, nunca teman nada, nunca tengan que trabajar en turnos de la madrugada en barrios peligrosos solo para sobrevivir. ¿Por qué? La pregunta salió apenas en un susurro. Porque hombres como Marcos Sánchez necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias. Porque usted se merece algo mejor de lo que él le dio. Y porque hizo una pausa. Algo complicado pasó por sus rasgos. Porque entiendo lo que significa ser abandonado por las personas que deberían protegerte. Otra contracción golpeó más fuerte que antes y apreté su mano sin pensar. Él no se inmutó, no se apartó. En cambio, se inclinó más cerca, su voz baja y firme en mi oído. Respire, Elena. Solo respire. La tengo. El hospital se alzaba delante, todo luces brillantes y promesas antisépticas. Mientras la camioneta se detenía en la entrada de urgencias, mientras las enfermeras corrían hacia nosotros con una silla de ruedas, mientras Dante daba instrucciones claras a personas que parecían saltar a cada una de sus palabras, una verdad se cristalizó en mi mente nublada por el dolor.
Acababa de salir de una prisión y posiblemente entraba en otra. Pero esta venía con zapatos de cuero italiano, colonia cara y ojos oscuros que prometían tanto protección como posesión. Y que Dios me ayudara no estaba segura de qué me aterrorizaba más. La sala de partos era un torbellino de batas blancas y voces urgentes, de un dolor que sentía que me partiría por la mitad, y un agotamiento tan completo que no recordaba cómo se sentía no doler. Pero a través de todo, a través de cada contracción que me hacía gritar en el aire estéril, a través de cada momento en que pensé que no podría sobrevivir un segundo más, había una mano sosteniendo la mía, la mano de Dante. Se había quedado. Cuando las enfermeras intentaron escoltarlo a la sala de espera, explicando que solo se permitía a la familia en la sala de partos, él simplemente las miró con esos ojos oscuros e indescifrables y dijo, «Yo soy familia». Algo en su tono, o tal vez la forma en que el administrador del hospital había aparecido de repente y susurrado frenéticamente al personal de enfermería, hizo que las reglas desaparecieran. Nadie le cuestionó de nuevo. «Lo está haciendo maravillosamente», murmuró durante un breve respiro entre contracciones. Su pulgar continuó esos suaves círculos en mi piel, un ancla en la tormenta. «Solo un poquito más». «No puedo». Las lágrimas corrían por mi rostro, mezclándose con el sudor. «No puedo hacer esto. Es demasiado. No soy lo suficientemente fuerte». «Sí, lo es». Su mano libre apartó el cabello húmedo de mi frente. El gesto tan íntimo que debería haber parecido invasivo. En cambio, se sintió como un alivio. «Has sido fuerte durante 8 meses, Elena. Lo suficientemente fuerte como para sobrevivir sola, para trabajar cuando debería haber estado descansando, para llevar a este bebé sin apoyo. Esto es solo una cosa más que sobrevivirá». Otra contracción me atrapó y le apreté la mano con tanta fuerza que debí de haberle dolido. No hizo ningún sonido, no se apartó. Cuando pasó, lo miré a través de las lágrimas y la visión borrosa por el dolor. «¿Por qué sigue aquí?» Mi voz estaba ronca de gritar. «No tiene por qué, apenas me conoce». Algo cambió en su expresión, una grieta en esa fachada controlada. «Mi hermana murió en el parto». Las palabras fueron suaves, casi perdidas entre el pitido de los monitores y el ajetreo del personal médico. «Hace 10 años, estaba sola porque el padre la había dejado, porque mi familia la había desheredado por quedar embarazada fuera del matrimonio, porque yo era demasiado joven y estúpido para protegerla como debía haberlo hecho». El dolor crudo en su voz atravesó mi propia agonía. «Dante, nadie debería pasar por esto solo». Su mandíbula se tensó. «Nadie. Y como no pude salvarla a ella, al menos puedo asegurarme de que la historia no se repita con usted». Antes de que pudiera procesar su confesión, antes de que pudiera desenmarañar la compleja red de culpa, protección y algo más oscuro que acababa de revelar, la doctora apareció entre mis piernas, su voz brillante con entusiasmo profesional. «Muy bien, Elena, es hora de pujar». Los siguientes 30 minutos existieron fuera del tiempo. Solo había dolor y presión y el abrumador instinto animal de pujar, de expulsar, de sobrevivir. La voz de Dante en mi oído, firme y baja, contando conmigo. Su mano en la mía absorbiendo mi dolor solo con el tacto. Y luego, de repente, imposiblemente, un llanto rompió el aire. «Es una niña», anunció la doctora, levantando una criatura diminuta y perfecta cubierta de vernix y sangre. Una niña hermosa y sana. La colocaron en mi pecho, este ser humano imposible que había llevado durante 8 meses, y el mundo se inclinó sobre su eje. Era tan pequeña, tan frágil, con una mata de cabello oscuro y los ojos cerrados contra las luces ásperas. Su diminuto puño se agitó en el aire, buscando, y lo atrapé con dedos temblorosos. «Hola, bebé», susurré, las lágrimas fluyendo libremente ahora por una razón completamente diferente. «Hola, dulce niña, soy tu mamá». Hizo un pequeño sonido, a medio camino entre un llanto y un suspiro, y se acurrucó contra mi piel. En ese momento, nada más importaba. Ni Marco, ni su rechazo, ni la incertidumbre de mi futuro. Solo existía esto,
este peso perfecto y cálido contra mi pecho, esta nueva vida que era a la vez yo y completamente ella misma. Es hermosa. La voz de Dante era ronca, y cuando lo miré, vi algo crudo en su expresión. Maravilla, tal vez, o pena, o una combinación de ambas. ¿Cómo la llamará? Sofía. El nombre vino sin pensarlo, pero se sintió bien. Significa sabiduría. Quiero que sea más sabia de lo que fui yo. Sofía Ramírez, probó el nombre. Su acento lo hizo sonar musical. Le queda bien. Las enfermeras se la llevaron entonces para limpiarla, medirla y realizar todos los misteriosos rituales del cuidado del recién nacido. Sentí su ausencia como una herida física, pero el agotamiento ya me estaba arrastrando. Lo último que recordé antes de que el sueño me reclamara fue la mano de Dante todavía sosteniendo la mía y su voz apenas un susurro. Las mantendré a salvo a ambas. Lo juro. Me desperté con la luz del sol filtrándose por las persianas del hospital y el olor antiséptico de las sábanas limpias. Por un momento, no pude recordar dónde estaba ni por qué. Cada músculo de mi cuerpo gritaba en protesta. Luego, la memoria regresó. La tienda de conveniencia, la fuente rota. Dante Castillo, con sus ojos oscuros y sus peligrosas promesas. Sofía. Me senté demasiado rápido, ignorando el dolor. El pánico subía por mi garganta. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba mi bebé? Está en la guardería. La voz de Dante vino de la esquina de la habitación donde estaba sentado en una silla de aspecto incómodo, aún con la ropa de ayer, aunque de alguna manera todavía lucía impecable. La trajeron hace 30 minutos para alimentarla, pero usted dormía tan profundamente que decidieron dejarla descansar. La enfermera dijo que la traerá de vuelta en 10 minutos. Se había quedado toda la noche, aparentemente, en esa terrible silla, vigilándome mientras yo dormía. No tenía por qué, empecé, pero él me interrumpió con un gesto. Necesitamos hablar, Elena. Se puso de pie, moviéndose hacia la ventana, dándome la espalda. Sobre lo que sucederá ahora. El temor se apoderó de mi estómago. Esto era el momento en que explicaría el precio de su ayuda, la deuda que ahora tenía. Hombres como Dante Castillo, hombres que dominaban las habitaciones y hacían que los hospitales doblaran las reglas y conocían los secretos de todos. No hacían las cosas por amabilidad. Siempre había un costo. He hecho arreglos, continuó, aún mirando por la ventana. Un apartamento en las Torres del Río, 3 habitaciones amuebladas con seguridad las 24 horas. Una niñera si la quiere, aunque sin presión. Un pediatra privado para Sofía. Todos los gastos cubiertos, incluyendo un fondo universitario para ella que comienza en 500,000 pesos. Los números no tenían sentido. Las palabras no tenían sentido. ¿Por qué? La pregunta salió ahogada. ¿Qué quiere de mí? Él se giró entonces, y la luz de la mañana proyectó sus rasgos con un relieve agudo. Quiero que me permita destruir a Marcos Sánchez. Ahí estaba. La verdad, cruda y brutal. ¿Cómo? Mi voz era apenas audible. Primero, una prueba de ADN que establezca legalmente la paternidad. Se acercó. Su expresión indescifrable. Luego, una demanda, no por manutención infantil, sino por daños emocionales, incumplimiento de promesa, lo que mis abogados puedan hacer que se mantenga. Pero más que eso, quiero que sea expuesto. Quiero que todos en su inmaculado círculo social sepan qué clase de hombre es. Quiero que su compromiso se rompa. Quiero que su carrera política se desmorone. Quiero que pierda todo, de la misma manera que usted perdió todo cuando él se fue. Eso es, luché por encontrar palabras. Eso es excesivo. Eso es venganza. Sí, no lo negó. No lo suavizó. Lo es. ¿Y si digo que no? Algo parpadeó en sus ojos. Respeto, quizás. Entonces usted dice que no. El apartamento es suyo de todos modos. El fondo universitario permanece. Sofía no querrá nada. Pero yo me alejo y Marcos Sánchez continúa con su vida perfecta, sin enfrentar nunca las consecuencias por lo que le hizo a usted. ¿Se refiere a lo que le hizo a usted? Las piezas empezaban a encajar.
Lo que sea que le robó, de eso se trata realmente, ¿verdad? Yo solo soy conveniente. Inicialmente sí, su honestidad era casi brutal. Cuando descubrí que Marco había abandonado a una mujer embarazada, vi una oportunidad, una forma de lastimarlo que era completamente legal, completamente justificada, y que me permitiría destruirlo usando su propia crueldad como arma. Inicialmente, capté la palabra, la sostuve entre nosotros. Él se quedó en silencio por un largo momento, su mirada fija en la mía. Luego la vi en esa tienda, con 8 meses de embarazo, reponiendo estantes sola a las 2 de la madrugada, agotada, aterrorizada, todavía luchando. Y me di cuenta de que no era solo conveniente. Elena, usted era extraordinaria. No. Sacudí la cabeza, luchando contra el peligroso calor que sus palabras creaban en mi pecho. No romanticice esto. Quiere venganza, y yo soy la herramienta que usará para conseguirla. Al menos sea honesto al respecto. Estoy siendo honesto, se acercó. Lo suficientemente cerca como para que pudiera oler de nuevo el cedro y la bergamota. Quiero venganza. Quiero ver arder el mundo de Marco Sánchez, pero también quiero asegurarme de que usted y Sofía tengan todo lo que merecen, todo lo que él debería haberles dado. Esas cosas no son mutuamente excluyentes. ¿Y qué obtiene usted de todo esto además de venganza? Su sonrisa era afilada, depredadora. La satisfacción de saber que he eliminado un pedazo de basura de mi ciudad. Marco no solo me robó a mí, le robó a otras 3 familias de mi organización, pensando que sus conexiones lo protegerían. Se equivocó. ¿Organización? La palabra quedó suspendida en el aire como humo. No pude decirlo. No pude hacer que la realidad fuera concreta. Sí, simple. Sin disculpas. ¿Eso cambia su respuesta? Debería haberlo hecho. Debería haberme hecho correr. Debería haberme hecho tomar a Sofía y desaparecer. Pero la verdad era que no tenía a dónde huir, ninguna familia a la que recurrir. Me habían desheredado cuando me quedé embarazada. No me quedaban amigos. Marco me había aislado sistemáticamente de todas las personas que conocía. Sin dinero, sin perspectivas, sin futuro, excepto más turnos nocturnos y apartamentos baratos y miedo constante. Y Dante me ofrecía una salida. Un cáliz envenenado, tal vez. Pero aún así, una salida. Sí acepto, dije lentamente. ¿Qué tendría que hacer exactamente? Firmar documentos, dar entrevistas si es necesario, dejar que mis abogados se encarguen de todo. Sacó su teléfono, deslizó algo. Nunca tendría que ver a Marco en persona si no quiere. Nosotros nos encargaríamos de todo el contacto directo. Y después, cuando Marco sea destruido, ¿qué me pasará entonces? Usted vive su vida, guardó el teléfono. Cuida a Sofía. Vuelve a la universidad si quiere. Noté que estudiaba historia del arte antes de abandonar. El apartamento es suyo mientras lo necesite. Estaría bajo mi protección. ¿Protección? Saboreé la palabra. O vigilancia. Ambos, de nuevo, esa brutal honestidad. El mundo en el que vivo es peligroso, Elena. Cualquiera asociado conmigo se convierte en un objetivo. Eso significa guardaespaldas, ubicaciones seguras, monitoreo cuidadoso de con quién interactúa. Significa que su libertad viene con condiciones. Entonces, ¿cambiaría una prisión por otra? Una prisión con vistas, excelentes comodidades y la certeza de que su hija nunca pasará hambre. Su voz se endureció. Pero sí, si quiere pensarlo de esa manera, entonces sí. La puerta se abrió y una enfermera empujó una cuna transparente. Dentro, envuelta en rosa y blanco, estaba Sofía. Estaba despierta ahora, sus ojos oscuros, tan parecidos a los míos, mirando hacia arriba con esa mirada desenfocada de recién nacido, que de alguna manera todavía sentía que lo veía todo. Alguien tiene hambre, dijo la enfermera alegremente, levantándola y colocándola en mis brazos. Les daré un poco de privacidad. Sofía se acurrucó contra mi pecho, su diminuta boca buscando, y ajusté mi bata de hospital para ayudarla a engancharse. La sensación era extraña, incómoda,
pero también profundamente correcta. Para esto estaba hecha, para lo que mi cuerpo se había preparado durante 8 meses. Este momento. Dante nos observó en silencio. Algo indescifrable cruzó por sus rasgos. 3 días, dije finalmente, sin mirarlo, concentrándome en el rostro perfecto de Sofía. Dame 3 días para pensarlo, para procesar todo, para asegurarme de que no estoy tomando otra decisión desesperada de la que me arrepentiré. 3 días, asintió. Pero Elena, Marco ya sabe sobre el nacimiento. Los registros hospitalarios no son tan privados como deberían, y él tiene gente vigilando esto. Enviará abogados. O peor, usted no está segura en su antiguo apartamento y no puede quedarse aquí para siempre. El miedo me atravesó, frío y agudo. ¿Qué quiere decir con o peor? No querrá que este bebé exista como evidencia de su indiscreción, especialmente ahora que está a punto de anunciar formalmente su compromiso. La voz de Dante era monótona. Con naturalidad, los hombres como Marco hacen desaparecer los problemas. Elena, es lo que hacen. Acerqué a Sofía, el instinto protector superando todo lo demás. No lo haría, no podría. Podría, lo haría, y lo hará si se le da la oportunidad. Dante se agachó junto a la cama del hospital, poniendo sus ojos al nivel de los míos. Le ofrezco protección y venganza, pero más que eso, le ofrezco la supervivencia para ambas. Sofía terminó de alimentarse e hizo un pequeño sonido de satisfacción. La levanté a mi hombro, dándole palmaditas suaves en la espalda, sintiendo su frágil peso, su completa vulnerabilidad. Era tan pequeña, tan indefensa, y yo era todo lo que tenía. El apartamento, me oí decir. ¿Puedo verlo antes de decidir? Claro, se puso de pie, el alivio cruzando brevemente por su rostro. Organizaré el transporte para cuando le den de alta. Mañana, muy probablemente. Y los guardias ya están en su lugar. 2 en el pasillo, 1 en el vestíbulo, 1 monitoreando las cámaras de seguridad. Nadie entra en esta habitación sin mi autorización. Debería haberme sentido asfixiada. En cambio, por primera vez en 8 meses, sentí algo cercano a la seguridad. Está bien, susurré más a Sofía que a él. Está bien. Dante se movió hacia la puerta, luego se detuvo. Elena, por lo que vale, hablaba en serio cuando dije que es extraordinaria. Lo que ha sobrevivido, por lo que sigue luchando. Eso no es conveniente. Eso es extraordinario. Luego se fue, dejándome sola con mi hija y una elección que se sentía menos como libertad y más como caer. Pero quizás, pensé, observando los ojos de Sofía cerrarse en un sueño tranquilo. Quizás caer no siempre era malo. Quizás a veces alguien te atrapaba. El apartamento no era nada como lo había imaginado. Había visualizado algo frío y moderno, todo vidrio y cromo y lujo impersonal. En cambio, la unidad 47B de las Torres del Río era cálida. Paredes de color crema, suelos de madera que brillaban con la luz de la tarde, muebles que parecían cómodos en lugar de meramente caros. La sala de estar tenía ventanas del suelo al techo con vistas al río, donde la luz del sol bailaba sobre el agua como diamantes dispersos. La habitación de Sofía está por aquí. La voz de Dante me sacó de mi aturdido examen de una cocina que era más grande que todo mi apartamento anterior. Llevaba el asiento de coche de Sofía con una sorprendente delicadeza, navegando por el espacio como si hubiera estado allí antes. Probablemente lo había hecho, supervisando cada detalle, asegurándose de que todo fuera perfecto. La habitación de Sofía me robó el aliento. Suaves paredes de color verde salvia, una cuna blanca con ropa de cama floral delicada, una mecedora colocada cerca de la ventana, con una pequeña estantería ya llena de libros infantiles, un cambiador abastecido con pañales, toallitas, cremas, todo lo que me había preocupado comprar, todo por lo que había perdido el sueño tratando de averiguar cómo pagar. Hay un sistema de monitoreo, Tam, dijo Dante, bajando el asiento de coche con cuidado. Sofía dormía ajena a su nuevo entorno. Cámaras aquí y en el pasillo. La señal va a su teléfono y a la oficina de seguridad de abajo. Si se atraganta, alguien lo sabrá.
Es demasiado. Las palabras se sintieron inadecuadas. Todo esto es demasiado. Es lo que se merece. Se movió hacia la ventana, ajustando las cortinas. Lo que Sofía se merece. Un lugar seguro para crecer, donde no tenga que elegir entre el alquiler y la comida, entre sus necesidades y las suyas propias. Quise discutir, insistir en que podría haberme arreglado de alguna manera, pero ambos sabíamos que sería una mentira. Me estaba ahogando y él me había lanzado un salvavidas. El hecho de que el salvavidas viniera con condiciones no lo hacía menos necesario. El dormitorio principal tiene baño en suite, continuó. Ahora todo era negocio. La ropa de cama está en el armario. La cocina está completamente abastecida. Hice que mi ama de llaves se encargara. Si necesita algo más, hay un teléfono junto a la puerta. Pulse 1 para seguridad, 2 para mi línea directa. Su línea directa. Me volví hacia él. ¿Por qué la necesitaría? Porque en 3 días me va a dar su respuesta. Sus ojos oscuros sostuvieron los míos, y dependiendo de lo que decida, o trabajaremos juntos muy de cerca, o la dejaré sola para que viva su vida. De cualquier manera debería poder contactarme. Y si digo que sí, si accedo a ayudarle a destruir a Marco, las palabras sabían extrañas en mi lengua. Destrucción, venganza, conceptos tan violentos para alguien que había pasado toda su vida tratando de ser buena, de seguir las reglas, de no causar problemas. Entonces, mañana comenzamos el proceso legal. Prueba de ADN para Sofía, presentación de paternidad, preparación de la demanda. Enumeró los elementos como un general planeando una campaña. Mis abogados son los mejores de la ciudad. Se asegurarán de que todo sea hermético. Se asegurarán de que Marco no pueda escapar. Él tiene dinero, conexiones. El padre de su prometida es un senador, y yo tengo más de los tres. La declaración no era una jactancia, solo un hecho. Elena, necesita entender algo. En mi mundo no solo soy poderoso, soy intocable. Las personas que deberían estar persiguiéndome están en mi nómina. Los políticos que deberían ser mis enemigos me deben favores. Cuando actúe contra Marco Sánchez, no será una pelea, será una ejecución. La metáfora me hizo estremecer. No va a matarlo, ¿verdad? No, la sonrisa de Dante era fría. La muerte sería misericordia. Quiero que viva con lo que ha perdido, con la certeza de que su propia crueldad lo destruyó. Quiero que se despierte todos los días y recuerde que desechó a una hija, y que esa decisión le costó todo. Sofía se movió en su asiento de coche, emitiendo pequeños sonidos de angustia. Me moví automáticamente, desabrochándola y levantándola contra mi pecho. Se acomodó de inmediato, su pequeña mano apretada en mi camisa, y sentí ese ahora familiar estallido de amor feroz y abrumador. ¿Y si le afecta a ella? Pregunté en voz baja. ¿Y si todo esto, la demanda, la publicidad, el escándalo, si le hace daño a Sofía de alguna manera? Para cuando tenga edad suficiente para entender algo de esto, será historia antigua. Se acercó, su mirada se suavizó al mirarla, y crecerá sabiendo que su madre luchó por ella. Se levantó contra el hombre que intentó fingir que no existía. Eso no es una carga, Elena. Eso es un regalo. O un trauma. Me balanceé suavemente, meciendo a Sofía. ¿Alguna vez pensó que quizás la venganza no vale el costo? ¿Que quizás algunas batallas no valen la pena luchar? Su expresión se endureció. He pensado en pocas cosas más durante 3 años. Desde que Marco le robó 50 millones de pesos a mi organización, los usó para financiar su fondo de cobertura, y luego se escondió detrás de sus conexiones políticas cuando fui a cobrar. Se creyó intocable por quién es el padre de su prometida. Se equivocó. ¿50 millones de pesos? El número era tan grande que se volvió insignificante, abstracto. No podía imaginar tanto dinero. No podía comprender el tipo de robo que representaba. Si le robó, ¿por qué no lo manejó como lo hace la gente en su mundo? No podía creer que estaba preguntando esto. No podía creer que estaba parada en un hermoso apartamento sosteniendo a mi hija recién nacida
y discutiendo un asesinato tan casualmente. Porque lo intenté, su voz se volvió plana, peligrosa. Envié gente a hablar con él. Los hizo arrestar con cargos falsos, agresión, intento de robo, lo que sea. Intenté la presión financiera. Está demasiado aislado. Intenté el chantaje. Es demasiado limpio. O al menos sus abogados son demasiado buenos para hacer desaparecer la suciedad. Todas las vías tradicionales estaban bloqueadas. Así que esperó hasta encontrarme a mí. Hasta que encontré su error, me corrigió. Usted no es un arma, Elena. Es una consecuencia. El resultado natural de sus acciones volviendo a casa para quedarse. Un golpe en la puerta nos interrumpió. La postura de Dante cambió instantáneamente. No asustado, sino alerta. Depredadora. Su mano se movió a su cadera, donde ahora noté el sutil bulto de un arma oculta. Es solo Rosa, dijo después de revisar su teléfono. La niñera que mencioné. No tiene que usar sus servicios, pero pensé que querría conocerla. Abrió la puerta para revelar a una mujer de unos 50 años con ojos amables y cabello canoso recogido en un pulcro moño. Vestía ropa sencilla y se movía con la confianza de alguien que había pasado décadas cuidando niños. Señorita Ramírez, dijo cálidamente, su acento situando sus orígenes en algún lugar de Sudamérica. Soy Rosa Méndez. Dante dijo que quizás necesite ayuda para adaptarse a la maternidad. Yo, sí, quizás, me sentí de repente abrumada, agotada por las decisiones, las implicaciones y el puro peso de todo lo que había sucedido en las últimas 48 horas. No lo sé, no lo había pensado. Sin presión, me aseguró Rosa, entrando en el apartamento con una facilidad practicada. Crié 5 hijos míos. Ayudé con otros 23 a lo largo de los años. Sé lo difíciles que son las primeras semanas, especialmente sola. Pero también sé que cada madre es diferente. Cada bebé es diferente. Lo resolveremos juntas. Sí, había algo en su presencia que me anclaba. Algo real en una situación que se sentía cada vez más surrealista. Sí, me encontré diciendo. Sí, eso sería... Gracias. ¿Por qué no prepara un té? Sugirió Rosa, ya dirigiéndose a la cocina. Y usted siéntese, descanse. Acaba de tener un bebé. Debería estar durmiendo, no de pie hablando de negocios con hombres que no entienden por lo que ha pasado su cuerpo. La suave reprimenda estaba claramente dirigida a Dante, quien tuvo la gracia de parecer ligeramente avergonzado. La dejaré instalarse, dijo. Recuerde, 3 días. Luego necesito su respuesta. Después de que se fue, después de que Rosa preparó el té y me mostró dónde estaba todo en la cocina, después de que Sofía fue alimentada, cambiada y colocada en su hermosa cuna nueva, finalmente me permití sentarme en la mecedora y simplemente existir en el silencio. El apartamento estaba en calma, excepto por la suave respiración de Sofía y el sonido distante del tráfico desde muy abajo. Seguro, cálido, todo lo que había soñado durante esas largas noches, reponiendo estantes y contando los minutos hasta que pudiera salir del trabajo y desmoronarme en mi pequeño y frío estudio. Pero la seguridad tenía un precio. Siempre lo tenía. Los 2 días siguientes pasaron en un borrón de horarios de alimentación, cambios de pañal y un agotamiento tan completo que a veces olvidaba mi propio nombre. Rosa venía cada mañana, ayudando con Sofía, enseñándome cosas que las enfermeras del hospital habían pasado por alto rápidamente. Cómo hacerla eructar correctamente, cómo distinguir entre diferentes llantos, cómo sobrevivir con 3 horas de sueño y pura determinación. No vi a Dante, pero sentí su presencia en todas partes. En los comestibles frescos que aparecían en el refrigerador durante la noche, en la ropa de bebé que aparecía en tallas perfectas, en el guardia de seguridad que estaba afuera de mi puerta, cambiando de turno cada 8 horas con precisión militar. Al tercer día llamó. ¿Ha decidido? Sin preámbulos, sin charlas triviales, solo la pregunta que me había estado persiguiendo desde que salí del hospital. Miré a Sofía durmiendo plácidamente en su cuna, su pequeño pecho subiendo y bajando con un ritmo perfecto. Pensé en Marco,
riéndose en mi cara cuando le dije que estaba embarazada, diciéndome que me las arreglara, como si ella fuera un problema a resolver en lugar de una vida que apreciar. Pensé en el futuro, el mío, el de ella, los largos años que se extendían por delante, llenos de lucha e incertidumbre. Sí, dije en voz baja, lo haré. Le ayudaré a destruirlo. Silencio al otro lado lo suficientemente largo como para que me preguntara si me había oído. Entonces, ¿estás segura? No. La honestidad se sentía importante, necesaria. No estoy segura de nada, excepto que Sofía merece algo mejor de lo que Marco ofreció. Y si hacer que pague por lo que hizo significa que ella tendrá una vida mejor, entonces sí, estoy dentro. Enviaré a los abogados mañana por la mañana, a las 9, si le conviene. Su voz era diferente ahora. Satisfecha quizás, o aliviada. Elena, gracias. No me agradezca todavía. Observé el rostro de Sofía, tan inocente, tan inconsciente de la tormenta que estábamos a punto de desatar. Quizás se arrepienta de haberme involucrado en esto. Imposible. La palabra era segura. Absoluta. Descanse un poco. Mañana comenzamos la guerra. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome sola con mi hija y mi decisión. Esa noche soñé con Marco. No con el Marco que me había encantado en la universidad, que me había susurrado promesas y me había hecho creer en cuentos de hadas, sino con el Marco que se había burlado de mi prueba de embarazo, que me había llamado estúpida por no ocuparme de ello, que se había marchado sin mirar atrás. En el sueño él estaba parado en la tienda de conveniencia donde Dante me había encontrado. Pero la tienda se estaba inundando, el agua subía rápidamente, y yo intentaba alcanzar a Sofía, que lloraba desde algún lugar que no podía ver. Marco solo observaba, con los brazos cruzados, sonriendo. «Deberías haberte ocupado de ello», dijo. «Esto es culpa tuya». El agua subió más, fría y oscura, y yo no podía respirar, no podía gritar. Me desperté jadeando, empapada en sudor, los llantos reales de Sofía atravesando la pesadilla. Tenía hambre o estaba incómoda, o simplemente necesitaba la tranquilidad de no estar sola. La levanté de la cuna, me acomodé en la mecedora y la dejé amamantar mientras mi ritmo cardíaco volvía lentamente a la normalidad. A través de la ventana, la ciudad brillaba con millones de luces. En algún lugar, Marco Sánchez dormía plácidamente en su cama cara, junto a la hija del senador, soñando con su futuro perfecto. En otro lugar, Dante Castillo planeaba su venganza con la paciencia de un depredador. Y aquí estaba yo, atrapada entre ellos. Ya no era la chica invisible que trabajaba en turnos nocturnos. Ya no era la mujer embarazada abandonada sin opciones. Ahora era algo nuevo, algo peligroso. Era una madre sin nada que perder. Y eso me convertía en la pieza más poderosa en el tablero de ajedrez de Dante. Sofía terminó de alimentarse y me miró con esos ojos oscuros y solemnes. «Todo va a estar bien», le susurré. O tal vez a mí misma, «vamos a estar bien». Afuera, el amanecer comenzaba a asomar sobre el río, pintando el cielo en tonos dorados y carmesí. Un nuevo día, una nueva guerra, y yo estaba lista para luchar. Los abogados llegaron exactamente a las 9, tres de ellos con trajes azul marino a juego, llevando maletines de cuero que probablemente costaban más que mi salario del año anterior. Eran educados, eficientes y terriblemente competentes. En una hora me habían explicado la ley de paternidad, los derechos de custodia y los litigios civiles en términos que incluso mi cerebro agotado podía entender. La prueba de ADN fue sencilla. Un hisopado bucal para Sofía, documentación para Marco que ellos se encargarían de obtener por los canales adecuados, lo que sospeché que significaba canales que no eran del todo adecuados. La demanda tomaría más tiempo, explicaron, pero la publicidad podría comenzar de inmediato si yo estaba dispuesta. «Necesitaremos que dé una declaración», dijo la abogada principal, una mujer llamada Catalina Rojas. Sin relación con Marco, me había asegurado con una sonrisa tensa. Sobre la relación, el embarazo, su abandono. Cuanto más detallado, más empático, mejor. ¿Empático? Saboreé la palabra.
La odié. ¿Quiere que interprete el papel de víctima? Usted es la víctima, Catalina corrigió suavemente. Solo nos estamos asegurando de que todos los demás lo vean claramente. Después de que se fueron, después de que Sofía fue alimentada y acostada para su siesta matutina, me paré en la ventana, mirando el río y sintiendo el peso de lo que había acordado posarse sobre mí como concreto. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de un número desconocido. Azotea, 1 hora, D. El jardín de la azotea del edificio era como de una revista. Plantas cuidadas y elegantes macetas, cómodas áreas para sentarse, una pérgola cubierta de enredaderas con flores, y parado en el borde, mirando la ciudad como si fuera suya, estaba Dante. Había cambiado desde la última vez que lo vi. El aspecto de hombre de negocios había desaparecido. Hoy vestía jeans oscuros y una camiseta negra que resaltaba la musculatura esbelta de su cuerpo. Parecía más joven, más peligroso, como si la capa de civilización hubiera sido despojada para revelar algo primitivo debajo. Los abogados dijeron que todo salió bien. No se dio la vuelta. No reconoció mi acercamiento más allá de las palabras. Dijeron muchas cosas. Me moví para pararme a su lado, manteniendo una distancia prudente entre nosotros. Principalmente sobre cómo esto va a destruir la vida de Marco. Bien, simple, brutal. Ese es el objetivo, ¿no? Finalmente hice la pregunta que me había estado carcomiendo. ¿O hay algo más que no me está contando? ¿Alguna otra razón por la que lo odia tanto? Por un largo momento, él guardó silencio. Luego, ¿sabe cómo murió mi hermana? El cambio de tema me descolocó. Dijo que en el parto. Se desangró en el suelo de una clínica barata. Su voz era plana, sin emoción, lo que de alguna manera lo hacía peor, porque el padre, un hombre de buena familia con conexiones políticas, la convenció de que no podía ir a un hospital de verdad, que su embarazo arruinaría su carrera. Así que fue a ese lugar, esa carnicería, y murió allí mientras él estaba en una recaudación de fondos con su padre, el senador. El hielo inundó mis venas. El padre del prometido de Marco, el senador Morales. Sí, las manos de Dante apretaron la barandilla, los nudillos blancos. El mismo hombre que encubrió lo que le pasó a Isabela, que pagó a la clínica, que se aseguró de que su precioso futuro yerno no enfrentara consecuencias. Y ahora ese yerno es Marco Sánchez, quien tomó mi dinero y se cree intocable por esa conexión. Entonces, esto no es solo venganza. La comprensión me abrumó. Esto es para asegurarse de que la historia no se repita. Para detener a Marco antes de que le haga a otra persona lo que le hicieron a Isabela. Parcialmente, finalmente se giró para mirarme y el dolor crudo en sus ojos me robó el aliento. Pero sobre todo se trata de asegurarse de que los hombres que creen que pueden usar y desechar a las mujeres sin consecuencias aprendan que están equivocados, que eventualmente sus acciones los alcanzan, incluso si eso significa usarnos a mí y a Sofía como armas. Especialmente entonces, se acercó y me obligué a no retroceder, porque usted y Sofía son la prueba viviente de su crueldad. Son la consecuencia que él intentó fingir que no existía. Y cuando termine, todos sabrán exactamente qué clase de hombre es. ¿Y qué clase de hombre es usted, Dante? La pregunta se escapó antes de que pudiera detenerla. Habla de consecuencias y justicia, pero es un criminal. Lastima a la gente. Probablemente ha matado a gente. ¿En qué se diferencia lo que usted hace de lo que hizo Marco? Su risa fue aguda, sin humor. Nunca pretendí ser un buen hombre, Elena. Nunca he mentido sobre lo que soy o lo que hago. Pero tengo un código. No daño a la inocencia. No abandono mis responsabilidades. Y siempre, siempre cumplo mis promesas. ¿Puede Marco decir lo mismo? No, admití en voz baja. No puede. Entonces deje de buscar equivalencias donde no las hay. Extendió la mano, sus dedos rozando mi mejilla con una delicadeza inesperada. No está haciendo un trato con el diablo.
Estás haciendo un trato con alguien que entiende lo que significa ser impotente y que le ofrece poder a cambio. El toque me envió electricidad, inapropiada y peligrosa e imposible de ignorar. Me alejé, poniendo distancia entre nosotros, tratando de recordar que este hombre me estaba usando, que su amabilidad venía con condiciones. La declaración que los abogados quieren, dije, forzando mi voz a mantenerse firme. ¿Cuándo la necesitan? Cuando usted esté lista, bajó la mano, algo parecido a la decepción parpadeando en sus rasgos. Pero Elena, cuanto antes actuemos, menos tiempo tendrá Marco para preparar su defensa. La velocidad es un arma en casos como este. Entonces lo haré hoy. La decisión se cristalizó en mi pecho. Les contaré todo, cómo nos conocimos, cómo me persiguió, cómo me prometió un futuro y luego me desechó en el momento en que ese futuro se volvió inconveniente. Me aseguraré de que todos sepan exactamente quién es Marco Sánchez. Bien, la aprobación calentó su voz. Eso es bueno. Mi publicista se coordinará con Catalina. Publicaremos la declaración por los canales adecuados. Nos aseguraremos de que llegue a las personas correctas. ¿Y luego qué? ¿Solo esperamos a que se desmorone? Luego lo observamos luchar. La sonrisa de Dante era depredadora. Primero intentará desacreditarla. Afirmará que el bebé no es suyo, que usted es una cazafortunas, que todo esto es un complot. Pero la prueba de ADN probará la paternidad, y mis abogados lo enterrarán en documentación. Mensajes de texto, testigos que la vieron juntos, registros médicos que muestran la atención prenatal que usted no pudo pagar. Cada pieza de evidencia mostrará la verdad, que es un cobarde que abandonó a su propio hijo. El veneno en su voz debería haberme asustado. En cambio, sentí algo más, algo oscuro y satisfecho y profundamente. Vergonzosamente vengativo. Quiero verlo, me oí decir. Cuando todo se desmorone, cuando su compromiso termine y su carrera se derrumbe. Quiero ver su rostro. La expresión de Dante cambió. Algo peligroso y aprobador iluminó sus ojos. Eso se puede arreglar. Aunque le advierto, ver a su enemigo destruido de cerca puede ser embriagador. Quizás quiero embriagarme. Las palabras salieron más feroces de lo que pretendía. Quizás estoy cansada de ser la chica buena que acepta su destino y sigue adelante. Quizás quiero que sienta el dolor que me hizo sentir. Ahí está, su voz apenas era un susurro. El fuego que vi en esa tienda de conveniencia. La fuerza que la mantuvo luchando cuando debería haberse roto. No esconda eso, Elena. No de mí. Nos quedamos allí, a centímetros de distancia, la ciudad extendiéndose debajo de nosotros y el sol de la mañana brillando sobre nuestras cabezas. Podía oler su colonia. Podía ver la tenue cicatriz a lo largo de su mandíbula. Podía sentir la peligrosa atracción de su presencia como la gravedad. Debo irme. Rompí el momento, retrocediendo. Sofía se despertará pronto, y necesito escribir esa declaración mientras todavía estoy lo suficientemente enojada como para hacerle justicia. Elena, me atrapó la muñeca cuando me di la vuelta para irme. Cuando esto termine, después de que Marco haya pagado por lo que hizo, será libre de irse, de quedarse, de vivir como quiera. No la estoy reteniendo prisionera. ¿No es así? Miré su mano en mi muñeca, el costoso reloj que llevaba, el poder controlado en su agarre. Este apartamento, los guardias, los abogados. Todo es una jaula, Dante. Una hermosa, pero una jaula. Entonces considere lo temporal, me soltó, hasta que sea lo suficientemente fuerte como para volar por su cuenta. Quería creerle. Dios, quería creer que esto era temporal, que podría usar sus recursos y su venganza y luego marcharme limpia. Pero había aprendido por las malas que nada en la vida venía sin ataduras. Y hombres como Dante Castillo no soltaban las cosas que consideraban suyas. Y en algún momento de los últimos 3 días, me había convertido en suya. La declaración me llevó 4 horas de escribir. Catalina había proporcionado un marco, pero yo insistí en usar mis propias palabras. Los abogados podrían pulirla más tarde,
hacerla legalmente sólida y apta para los medios. Pero el núcleo de ella, el dolor y la traición y la desesperada soledad, eso tenía que ser mío. Mi nombre es Elena Ramírez. Hace 2 años conocí a Marcos Sánchez en un evento universitario. Me persiguió implacablemente, me sedujo con promesas de un futuro juntos, me hizo creer que era especial. Cuando me quedé embarazada, se rió en mi cara. Me llamó estúpida. Me dijo que me encargara de ello y se marchó. No he recibido un solo peso de él, ni una sola llamada, ni un solo reconocimiento de que su hija existe. Este es Marco Sánchez, un hombre que crea vida y luego finge que nunca sucedió. Había escrito más páginas, pero esas eran las frases que importaban, las que se citarían en artículos y se compartirían en redes sociales y se repetirían en susurros en los clubes campestres donde Marco y la hija del senador tenían su corte. Rosa me encontró llorando en la mesa de la cocina, la declaración impresa, mirándome como una acusación. Ay, cariño, me abrazó con un olor a lavanda y consuelo. Esta es la parte difícil. Sí, el momento en que lo haces todo real. ¿Y si me equivoco? Las palabras salieron entre sollozos. ¿Y si hago esto por las razones equivocadas? ¿Y si le hago daño a Sofía de alguna manera? Razones equivocadas. Rosa se apartó, sus manos firmes en mis hombros. Lo estás haciendo porque un hombre necesita asumir la responsabilidad de su hijo. Eso no está mal. Eso está bien. Eso es lo que debería haber pasado desde el principio. Pero Dante Castillo te está usando para sus propios fines. Sí, dijo ella con naturalidad, sin juzgar. Pero a veces el enemigo de nuestro enemigo se convierte en nuestro amigo. Y a veces la venganza y la justicia se parecen desde diferentes ángulos. Usted sabe quién es él, qué es. He trabajado para la familia Castillo durante 20 años. Rosa se movió hacia la estufa, comenzando a preparar algo que olía a hogar. He visto a Dante crecer de un niño enojado a un hombre peligroso. Pero también lo he visto proteger a su gente, proveer para familias que no tenían nada, mostrar misericordia cuando otros habrían mostrado crueldad. No es un buen hombre, Elena, pero tampoco es un monstruo. Entonces, ¿qué es? Complicado, sonrió con tristeza. Como todos nosotros. Esa noche envié la declaración a Catalina. En una hora, Dante llamó. Perfecto, dijo sin preámbulos. Crudo, honesto, devastador. Marco no podrá darle la vuelta a esto. ¿Cuándo la publicará? Mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. Mañana por la mañana. Hora pico para el consumo mediático. Hizo una pausa. ¿Está lista para lo que viene después? La atención, las preguntas, la inevitable reacción del bando de Marco. No, la honestidad se sentía importante, pero lo haré de todos modos. Eso es todo lo que es el coraje. Hacer lo que te aterroriza porque tiene que hacerse. Algo cálido entró en su voz. Va a sobrevivir a esto, Elena. Usted y Sofía. Se lo prometo. Sus promesas empiezan a acumularse, dije suavemente. ¿Qué pasa si no puede cumplirlas todas? Entonces moriré intentándolo. Absolutamente. Duerma bien. Mañana vamos a la guerra. Colgó y me quedé sola en el apartamento a oscuras. Sofía dormía plácidamente en su habitación. Las luces de la ciudad brillaban afuera como estrellas. Mañana la declaración se haría pública. Mañana la vida perfecta de Marco Sánchez comenzaría a desmoronarse. Mañana dejaría de ser invisible. Pensé que me sentiría triunfante. En cambio, me sentí aterrorizada. Pero Rosa tenía razón. A veces la venganza y la justicia llevaban el mismo rostro. Y si hacer que Marco pagara significaba que Sofía crecería sabiendo que su madre había luchado por ella, se había negado a que el abandono de su padre las definiera, entonces valía la pena el miedo. Fui a la guardería, me paré sobre la cuna de Sofía, observándola dormir. Era tan perfecta, tan inocente, completamente ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre nuestras vidas. Hago esto por ti, susurré, para que nunca tengas que preguntarte si fuiste querida, para que sepas que cuando importó, luché. Incluso si me asusta,
Incluso si lo cambia todo, luché por ti. Ella se movió ligeramente, su pequeña mano curvándose y descurvándose, y sentí ese feroz amor maternal surgir en mí de nuevo. Lo que viniera después, el escrutinio de los medios, la represalia de Marco, las peligrosas aguas del mundo de Dante, lo sobreviviría porque ya no estaba sola. Tenía a Sofía, tenía a Rosa, y lo confiara o no, tenía a Dante Castillo interponiéndose entre los lobos y yo. Eso tendría que ser suficiente. La declaración se hizo pública a las 7 de la mañana. Y a las 8, mi teléfono había explotado con notificaciones, noticieros, redes sociales, mensajes de personas con las que no había hablado en años. Todos querían un pedazo de la historia, querían saber más sobre la mujer que se atrevió a acusar a Marco Sánchez de abandono. Apagué mi teléfono a las 8:30, incapaz de soportar el zumbido constante, el peso de miles de extraños diseccionando mi vida. Pero Dante llamó a la línea fija a las 9, su voz tensa con algo entre satisfacción y preocupación. Está en todas partes, dijo. En todos los principales medios, tendencia en 3 plataformas diferentes. La oficina de Marco ya ha emitido un comunicado negando todo, llamándola mentirosa y amenazando con acciones legales. Bien, la palabra me sorprendió con su veneno. Que amenace. La prueba de ADN probará que digo la verdad. Sus abogados ya están tratando de bloquearla, alegando acoso, invasión de la privacidad, cada truco legal imaginable. Una pausa. Pero mis abogados son mejores. Tendremos esa prueba en una semana y entonces él no tendrá dónde apoyarse. ¿Y su prometida? No me había permitido pensar mucho en ella. La hija del senador Morales, cuyo nombre deliberadamente nunca la aprendí, quien probablemente era tan víctima del engaño de Marco como yo. Catalina Morales rompió el compromiso hace una hora. La voz de Dante contenía una oscura satisfacción. Emitió un comunicado a través de la oficina de su padre, expresando sorpresa y decepción. Se distancia completamente de Marco. El senador está furioso. Había apostado un capital político significativo en ese matrimonio. Parte de mí se sentía culpable. Catalina no había hecho nada malo, excepto caer en las mismas mentiras que yo. Pero otra parte, la parte que había pasado 8 meses sola y aterrorizada, solo sentía una sombría vindicación. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora esperamos a que cometa un error. El tono de Dante cambió, volviéndose más duro. Los hombres desesperados hacen cosas estúpidas, Elena, y Marco está a punto de volverse muy desesperado. Tenía razón. 2 días después, Marco apareció en mi edificio. Estaba en la habitación de Sofía cuando la alerta de seguridad llegó a mi teléfono. Visitante no autorizado intentando acceder al piso 47, identificación confirmada como Marco Sánchez. Mi sangre se heló. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, la puerta de mi apartamento se abrió de golpe. No era Marco, era Dante, flanqueado por 2 guardias, su rostro una máscara de furia contenida. Está en el vestíbulo, dijo sin preámbulos. Mi seguridad lo está deteniendo, pero está exigiendo verla, amenazando con acciones legales, causando un escándalo. No quiero verlo. Mis brazos se tensaron alrededor de Sofía instintivamente. Dígale que se vaya. Lo haré, pero Elena... Dante se acercó, sus ojos fijos en los míos. Esta podría ser una oportunidad. Si la amenaza, si dice algo incriminatorio delante de testigos, nuestro caso se fortalece exponencialmente. ¿Quiere que lo confronte? El horror y algo más, anticipación quizás, lucharon en mi pecho. ¿Quiere que baje? Quiero que tenga la opción. Su voz se suavizó. Puede quedarse aquí, a salvo, y yo haré que lo retiren. O puede enfrentarlo conmigo y mi gente allí para protegerla y mostrarle que ya no le tiene miedo. Sofía hizo un pequeño sonido y miré su rostro perfecto. Ella era la razón de todo esto. La demanda, la declaración, la venganza. Merecía tener una madre fuerte que no se escondiera del hombre que intentó fingir que no existía. Iré, me oí decir, pero traeré a Sofía.
La expresión de Dante cambió. Sorpresa, aprobación, algo más oscuro. ¿Estás segura? Necesita verla. Mi voz era firme ahora. Segura. Necesita ver lo que desechó. El viaje en ascensor hasta el vestíbulo se sintió eterno. Dante estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor, su presencia, una pared entre el mundo y yo. Los guardias nos flanqueaban, profesionales y alertas, y en mis brazos Sofía dormía plácidamente, ajena a que estaba a punto de conocer a su padre por primera vez. El vestíbulo estaba vacío excepto por Marco, retenido entre dos del equipo de seguridad de Dante, y el gerente del edificio, merodeando nerviosamente cerca del mostrador. Marco se veía diferente a como lo recordaba, más delgado, con ojeras y una salvaje expresión que hablaba de noches sin dormir y un control que se desmoronaba. Cuando me vio a Sofía, su rostro se puso blanco. Elena, mi nombre salió ahogado. Necesitamos hablar, a solas. No. La voz de Dante cortó el espacio como una cuchilla. Usted no tiene derecho a exigir aquí. Este es mi edificio, mi seguridad, y Elena está bajo mi protección. Habla con ella con testigos presentes, o no habla con ella en absoluto. Los ojos de Marcos se movieron entre nosotros, el cálculo y el pánico luchando en su expresión. Así que esto es, se está acostando con un mafioso, usando a nuestra hija como palanca para extorsionarme dinero. Nuestra hija. Las palabras explotaron de mí antes de que pudiera detenerlas. Se rió en mi cara cuando le dije que estaba embarazada. Me llamó estúpida. Me dijo que me las arreglara sola. Ahora, de repente, es nuestra hija. Tenía miedo, dijo Marco. Y por un momento, casi sonó sincero. Entré en pánico, pero nunca quise. No pensé que realmente lo haría. Pensé que se desharía de ella. Lo harías, terminé, con hielo en mi voz. Eso es lo que querías, ¿no? Que yo hiciera desaparecer tu problema para que pudieras casarte con la hija del senador y vivir tu vida perfecta. No es así, pero sus ojos se desviaron, incapaces de mantener mi mirada. Puedo ayudar ahora. Puedo brindar apoyo, establecer un fondo. No puedes comprar tu salida de esto. La voz de Dante era tranquila, mortal. La declaración es pública. La prueba de ADN está en curso. Todos los noticieros de la ciudad están publicando la historia de cómo abandonaste a una mujer embarazada. Tu reputación está destruida, Marco, y ninguna cantidad de dinero arreglará eso. Esto es obra tuya. El rostro de Marco se retorció de rabia y se lanzó hacia Dante. Los guardias lo contuvieron de inmediato, pero no antes de que viera la desesperación en sus ojos. Tú lo armaste, la usaste para llegar a mí por ese asunto con el fondo de inversión. Los 50 millones que robaste. La sonrisa de Dante fue aguda. Sí, lo recuerdo. ¿Realmente pensaste que no habría consecuencias? ¿Que podrías robar a mi organización y esconderte detrás de conexiones políticas para siempre? Tengo pruebas de lo que eres, escupió Marco. Documentación de tus actividades criminales. Ya le he dado copias a los investigadores federales. Estás acabado, Castillo. El vestíbulo se quedó muy quieto. Incluso Sofía pareció sentir la tensión, moviéndose en mis brazos con un pequeño lamento de angustia. Dante rió, un sonido completamente desprovisto de humor. ¿Investigadores federales en la nómina de quién, Marco? Porque puedo pensar en al menos 3 que me deben favores significativos. Y el senador Morales, tu antiguo futuro suegro, está particularmente motivado para distanciarse de ti en este momento. Nadie va a venir a salvarte. No puedes hacer esto. La voz de Marco se quebró. Lucharé contigo. Demandaré la custodia. Reclamaré derechos parentales. ¿Con qué dinero? Dante se acercó. Depredador. Tu fondo de cobertura está perdiendo clientes mientras hablamos. Tu prometida te dejó. Tus conexiones políticas están cortando lazos para evitar la contaminación. No te queda nada, Marco. Nada excepto las consecuencias de tu propia crueldad. Observé el rostro de Marco mientras la realidad se estrellaba contra él. La comprensión de que había perdido,
que su vida perfecta se había desmoronado, que sus propias acciones habían destruido todo lo que había construido. Y no sentí nada, ni satisfacción, ni vindicación, solo un vacío hueco donde debería haber habido odio. Elena. Marco se volvió hacia mí, desesperado ahora. Por favor, sé que lo arruiné, pero podemos arreglar esto. Puedo ser un padre para ella, puedo. No. La palabra salió firme. Final. Tuviste 8 meses para ser padre. Elegiste marcharte. Esa elección tiene consecuencias, Marco. Para ti, no para ella. ¿Entonces vas a dejar que él te tenga? Marco gesticuló salvajemente hacia Dante. ¿Crees que te está protegiendo? Te está usando, Elena, como usa a todos. Una vez que termine de destruirme, también te desechará. Quizás, miré a Dante, a su expresión controlada y ojos peligrosos. O quizás yo lo estoy usando a él tanto como él me usa a mí. De cualquier manera, es mi elección. Y elijo a Sofía. Elijo su futuro, su seguridad, su saber que su madre luchó por ella. Eso es más de lo que tú nos diste alguna vez. Marco abrió la boca para responder, pero Dante lo interrumpió con un gesto. Tiene 10 segundos para abandonar este edificio antes de que lo haga arrestar por allanamiento de morada y acoso. Y Marco, si alguna vez se acerca a Elena o a Sofía de nuevo sin autorización legal, las consecuencias serán permanentes. La amenaza quedó en el aire, tácita, pero entendida. Marco miró entre nosotros por última vez, algo parecido a la pena cruzando sus rasgos antes de que los guardias lo escoltaran fuera. El vestíbulo se quedó en silencio, excepto por la suave respiración de Sofía y el sonido distante del tráfico de afuera. ¿Está bien? La voz de Dante era suave ahora. El depredador se había ido y algo casi humano permanecía. No lo sé, la honestidad se sentía importante. Pensé que me sentiría triunfante al verlo tan destrozado, pero solo me siento cansada. Eso es porque la venganza es agotadora. Se acercó, su mano subió para acariciar mi mejilla. Pero también es necesaria. Necesitaba enfrentar lo que hizo. Necesitaba ver que sus acciones tenían consecuencias. Ahora está hecho. ¿Lo está? Lo miré a él, a este hombre peligroso que se había insertado en mi vida y lo había cambiado todo. ¿O esto es solo el comienzo de algo más? Su pulgar trazó mi pómulo, un gesto que se había vuelto familiar en las últimas semanas. Eso depende de lo que usted quiera que sea. No sé lo que quiero. La confesión se escapó antes de que pudiera detenerla. No sé si lo que siento por usted es gratitud o algo más peligroso. No sé si soy libre o si solo estoy en un tipo diferente de jaula. No sé nada, excepto que Sofía está a salvo y eso importa más que cualquier otra cosa. Entonces que eso sea suficiente. Su voz era áspera. Por ahora, que sea suficiente que ella esté a salvo, que usted esté a salvo, que Marco nunca pueda volver a lastimarlas a ninguna de las dos. El resto lo averiguaremos sobre la marcha. Y si quiero irme, cuando todo esto termine, si quiero llevarme a Sofía y empezar de nuevo en otro lugar, el dolor cruzó sus rasgos, rápidamente enmascarado. Entonces me aseguraré de que tenga los recursos para hacer exactamente eso. Se lo dije, Elena, no es mi prisionera, nunca lo fue. ¿Pero quiere que me quede? No fue una pregunta. Sí, simple, honesto, crudo. Quiero que se quede, no porque me deba nada, no porque tenga miedo de irse, sino porque elige hacerlo. Porque en algún lugar de este lío de venganza y protección y circunstancias complicadas, usted se ha vuelto importante para mí. Usted y Sofía. Sofía eligió ese momento para despertarse por completo, su rostro arrugándose en preparación para un llanto. La balanceé suavemente, haciendo sonidos tranquilizadores, y sentí la mano de Dante posarse en mi espalda. Apoyadora, posesiva, protectora. Necesito tiempo, dije en voz baja. Tiempo para procesar todo lo que ha sucedido. Tiempo para descubrir quién soy fuera de ser la ex de Marco o lo que sea que soy para usted. Tiempo para ser solo la madre de Sofía.
Tómese todo el tiempo que necesite. Presionó un beso en mi sien, breve y suave. El apartamento es suyo mientras lo quiera. Rosa seguirá ayudando con Sofía. Mi protección permanece en su lugar. Nada cambia, excepto que la guerra con Marco ha terminado. Usted ganó. Ganamos, corregí. Esta fue su venganza tanto como mi justicia. Entonces ambos ganamos. Su sonrisa fue leve pero genuina. Y eso es lo suficientemente raro como para celebrarlo. 3 meses después, la prueba de ADN había confirmado la paternidad sin ninguna duda. Los abogados de Marco habían intentado todo para suprimirla, para alegar errores de procedimiento, para disputar los resultados. Pero el equipo legal de Dante fue implacable, y eventualmente la verdad se volvió innegable. Sofía era la hija de Marco Sánchez, y él la había abandonado. El acuerdo de la demanda fue generoso, no porque Marco quisiera pagar, sino porque sus abogados sabían que perdería peor si el caso iba a juicio. Manutención infantil, gastos médicos, un fondo universitario que aseguraría que Sofía nunca carecería de nada. La reputación de Marco estaba hecha jirones, su carrera efectivamente terminada. La última vez que supe, se había mudado a la costa del Pacífico, tratando de reconstruir su vida en algún lugar donde nadie supiera su nombre. Debería haberme sentido victoriosa. En cambio, me sentí extrañamente en paz. El apartamento se había convertido en un hogar. Rosa venía 3 días a la semana, ayudando con Sofía y enseñándome técnicas de cocina que mi propia madre nunca se había molestado en mostrarme. Me había vuelto a inscribir en la universidad, tomando clases en línea y de historia del arte mientras Sofía dormía la siesta. El futuro que había creído perdido se estaba reconstruyendo lentamente en algo nuevo, algo mejor. Y Dante era una presencia constante, aunque había mantenido su promesa de darme espacio. Llamaba a diario para preguntar por Sofía. Enviaba flores en mi cumpleaños. Aparecía para las cenas de los domingos que Rosa insistía en cocinar, sentándose en mi mesa y haciendo reír a Sofía con caras graciosas que parecían completamente en desacuerdo con su peligrosa reputación. No habíamos hablado de lo que éramos el uno para el otro, no habíamos puesto etiqueta a la extraña conexión que se había formado a través de la venganza, la protección y largas conversaciones mientras Sofía dormía. Pero estaba allí, innegable, creciendo más fuerte con cada día que pasaba. En una cálida tarde de primavera, lo encontré de nuevo en el jardín de la azotea, en la misma posición que en esa primera conversación de hacía meses. Pero esta vez, cuando me acerqué, se giró de inmediato, una sonrisa suavizando sus rasgos. «Esperaba que subieras aquí», dijo. «Sofía está dormida. Rosa la está cuidando». Me moví para pararme a su lado, mirando la ciudad que había sido testigo de toda nuestra transformación. Quería hablar de quedarme. Las palabras salieron más fácilmente de lo que esperaba. No porque esté agradecida o asustada o porque le deba algo, sino porque en algún lugar de este complicado lío empecé a construir una vida aquí. Con Sofía, con Rosa, con usted. Elena se volvió para mirarme por completo, la vulnerabilidad desnuda en su rostro. «Déjeme terminar». Presioné mis dedos en sus labios, sintiéndolo quieto bajo mi tacto. Tenía razón. La venganza y la justicia pueden verse igual desde diferentes ángulos. Lo que le hizo a Marco fue ambas cosas, y no me arrepiento de nada de ello. Merecía consecuencias, y Sofía merecía algo mejor. Pero más que eso, yo merezco algo mejor. Merezco una vida donde no sea invisible, donde no me disculpe por existir, donde pueda ser fuerte y suave y complicada a la vez. Usted es todas esas cosas. Su voz era áspera. Siempre lo fue. Lo sé ahora. Bajé la mano. Porque usted lo vio primero. Porque miró a una mujer embarazada agotada reponiendo estantes a las 2 de la madrugada y vio a alguien digna de protección, digna de lucha. Y no sé si lo que siento por usted es amor o gratitud o solo el vínculo traumático de sobrevivir a algo imposible juntos. Pero sé que no quiero averiguarlo sola. Las manos de Dante subieron para enmarcar mi rostro,
su toque imposiblemente suave para alguien tan peligroso. Me enamoré de usted en el momento en que me devolvió mi dinero a través del mostrador y me dijo que me fuera. Tenía 8 meses de embarazo. Estaba aterrorizada, probablemente al borde del colapso. Y aún tenía orgullo, aún tenía fuego. Supe entonces que era extraordinaria. Eso no es amor, dije suavemente. Eso es fascinación. Quizás empezó así. Su pulgar rozó mi pómulo. Pero se convirtió en amor cuando la vi dar a luz a Sofía con más coraje del que he visto en hombres que enfrentan la muerte. Se convirtió en amor cuando aceptó ayudar a destruir a Marco, no por usted, sino por ella. Se convirtió en amor cada vez que ha elegido ser fuerte en lugar de segura, luchar en lugar de huir. Es la mujer más extraordinaria que he conocido, Elena Ramírez. Y estoy completa, irrevocablemente enamorado de usted. Las lágrimas me picaron los ojos. Todavía estoy descubriendo cómo amarte de vuelta, cómo reconciliar lo que eres con quien eres, cómo permitirme ser protegida sin ser poseída. Entonces descúbrelo aquí. Presionó su frente contra la mía. Descúbrelo conmigo. Déjame amarte mientras aprendes a amarme de vuelta. Déjame ser un padre para Sofía, no porque esté tratando de reemplazar a Marco, sino porque yo la elijo de la manera en que él nunca lo hizo. Déjame darles a ambas la vida que merecen. Y si no puedo, si la oscuridad de mi mundo es demasiado, si no puedo manejar lo que haces, ¿quién eres realmente? Entonces te dejaré ir. Las palabras le costaron. Lo pude ver en sus ojos. Pero no creo que eso vaya a pasar. Creo que eres más fuerte de lo que sabes, más valiente de lo que crees, y más que capaz de amar a un hombre como yo, porque ya has sobrevivido lo peor. Abandono, soledad, traer vida al mundo sola. Todo lo demás son solo detalles. Tenía razón. Había sobrevivido. No solo sobrevivido. Había luchado. Había ganado. Había construido algo nuevo de las cenizas de lo que Marco había destruido. Y Dante había estado allí para todo, protegiendo y apoyando, y nunca pidiendo nada que yo no estuviera lista para dar. Está bien, susurré. Está bien. Está bien. La esperanza iluminó sus rasgos. Me quedaré. Resolveré esto. Dejaré que me ames mientras aprendo a amarte de vuelta. Sonreí a través de las lágrimas. Pero Dante, ya estoy a medio camino. Quizás más. Me besó entonces, suave al principio, luego más profundamente, con toda la pasión y posesión y promesa que había estado conteniendo durante meses. Le devolví el beso, saboreando el futuro y la posibilidad, y el extraño y complicado amor que había surgido de la venganza y la protección y de elegirnos el uno al otro una y otra vez. Cuando finalmente nos separamos, la ciudad brillaba debajo de nosotros, llena de luz y vida y posibilidades infinitas. Tengo algo para ti. Dante metió la mano en su bolsillo, sacando una pequeña caja. Antes de que te asustes, no es un anillo. Todavía no. Pero es una promesa. Dentro había una llave, simple, plateada, elegante. ¿Para qué? Pregunté. Para donde quieras ir. Su sonrisa era suave. Una casa fuera de la ciudad si quieres privacidad. Un apartamento más grande si prefieres quedarte aquí. Diablos. Una villa en Italia si quieres empezar de cero. Esta llave representa la elección, Elena. La libertad de construir la vida que quieres, donde sea que eso te lleve, siempre y cuando me permitas ser parte de ella. Cerré mis dedos alrededor de la llave, sintiendo su peso, su posibilidad. Creo que me quedaré aquí, dije finalmente. Este apartamento se ha convertido en mi hogar. La habitación de Sofía es perfecta y el jardín de la azotea tiene excelentes vistas para conversaciones sobre cosas complicadas. ¿Como el amor? Como el amor. Me apoyé en él, sintiéndome segura y fuerte y vista, como construir una familia con piezas rotas, como la venganza y la justicia y las segundas oportunidades, como todas las cosas complicadas, desordenadas y hermosas que hacen que la vida valga la pena ser vivida. Debajo de nosotros, la ciudad zumbaba con vida. Sobre nosotros, las estrellas perforaban el cielo que oscurecía.
Y entre nosotros, Sofía dormía plácidamente, soñando sueños de bebé, completamente ajena a que su madre acababa de elegir el amor sobre el miedo, el futuro sobre el pasado, al hombre complicado y peligroso que las había salvado a ambas sobre el vacío seguro de ir sola. Marco había intentado hacernos desaparecer. En cambio, nos habíamos vuelto visibles, poderosas, dignas de protección y amor, y todas las hermosas complicaciones que venían con la elección de quedarse. Y al final, esa fue la mejor venganza.